Estamos de regreso, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción y para eso invitamos a Óscar Cerrato y a Nicolás Pineda. Yo les quiero preguntar, todo este tema de las reformas que durante tanto tiempo se hablaron que era la gran solución para nuestro país, para impulsar el crecimiento y distribuir mejor el ingreso, pues hoy están en duda precisamente por los temas de la corrupción. Nadie quiere invertir sus recursos en un país corrupto donde en forma discrecional se pueden tomar decisiones por arriba de la ley. Entonces, pues creo que esa buena noticia está siendo opacada porque cada vez aparecen niveles de corrupción más grandes en los índices de México. ¿Qué vamos a hacer ahora, Óscar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que empezar... Se nos acabaron ya las ideas porque decían, esa es la gran solución para el país, las reformas estructurales, y ahorita están en juego. No es un tema de ideas, es un tema de voluntad. Y es un tema donde tenemos que quitarle los incentivos. En esta gran apuesta que hacen, dice, alguien me decía, oye, me voy a robar 1,000 millones de pesos, me van a meter un año en la cárcel y me quedo con los 1,000 millones de pesos, pues tomo el riesgo, ¿no? Exacto. Y además, la cifra negra de delitos en este país, solamente el 8% se denuncia, entonces la probabilidad que tengo de tener que pagar una pena corporal es baja y la probabilidad después de pagar la pena corporal que me quiten el dinero, pues es todavía más baja. Entonces, es una buena apuesta. ¿Recuerdas tú algún caso de que alguien se le haya recuperado? Que se ha recuperado el dinero, ninguno. Imagínate. Ninguno. Han pagado penas corporales y salen multimillonarios y viven la vida no solamente como majarrás, pero viven la vida con un reconocimiento de la clase política, porque dicen, no, en realidad fue una venganza política. Exacto. Se dicen presos políticos cuando a todas luces son unos corruptos de cuarta. Le caí mal al presidente. Le caí mal al presidente y por eso me metieron a la cárcel. Ha habido casos de que los agarran con maletas de dinero, con aviones cargados de dinero. Aviones cargados de dinero, con pasaportes falsos, con toda la... Y algunos salen por la puerta grande de los reclusorios con el perdone usted, ¿no? O salen, son exhibidos en el extranjero y aquí en México se le echa tierra, se crean cortinas de humo. Se crea una comisión investigadora. Pero tenemos que llegar, que no somos el primer país que enfrenta la corrupción y que otros países han logrado superarlo. Nosotros somos muy dados a compararnos con Estados Unidos. Quiero decirles que en Estados Unidos tuvieron grandes problemas de corrupción. Un presidente o una administración terminó cayendo la administración en 1923, la de Warren Harding. Él tuvo bien morirse de un ataque al corazón un poco antes, pero porque ya lo iban a imputar de un delito de corrupción, de sobornos. Que por cierto México tenía que ver en ese pleito. Luego tenemos que el presidente Harry Truman, antes de saltar a la vicepresidencia, él era quien encabezaba la comisión que vigilaba los contratos que se daban en la Segunda Guerra Mundial del Ejército, donde encontró una gran fuente de corrupción y como senador fue implacable persiguiendo a los corruptos. De ahí salta la vicepresidencia y de ahí la presidencia de Estados Unidos. No podemos olvidar que Nixon, por un problema de delitos contra la Procuración y Administración de Justicia, cayó como presidente. Pero lo que nadie se acuerda es que 4 meses antes su vicepresidente había tenido que renunciar porque lo habían acusado de aceptar sobornos por $1 millón y de evasión de impuestos a Spiro Agnew, que había sido cuando fue gobernador de Maryland. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en aquel país transitaron de la indignación a la señalamiento popular a que hubiera consecuencias reales. ¿Quién fue quien encabezó este movimiento? Pues un Senado y un Poder Judicial independiente, que en Estados Unidos la independencia del Poder Judicial viene desde la época de Thomas Jefferson, que es el tercer presidente, donde realmente se independiza el Poder Judicial. Nosotros tenemos un Poder Judicial donde con la mano en la cintura a nivel federal o a nivel estatal llegan y le dan golpe de Estado porque se alinearon los astros de otra forma. Y luego todavía se jactan en decir, es que ya controlamos el Tribunal
contencioso administrativo, el Poder Judicial, como si fueran una extensión del Ejecutivo. Entonces, no tenemos problema de leyes, tenemos un problema de voluntad y aceptar de que las leyes se cumplen, no porque nos guste cumplir la ley, se cumplen porque son las leyes. Y en este país lo que hacemos leyes muy bonitas y en el transitorio le ponemos que se haga la voluntad del Señor en las mulas de mi compadre. Así es. Y luego tenemos un problema que erosiona todas las, ambiente competitivo de las empresas, ¿no? Esta máxima en nuestro país, el que no tranza no avanza, pues es muy difícil. O sea, un empresario que quiere ganar legítimamente un contrato público, pues si no se pone ahí a negociar y no acepta las condiciones, pues simple y sencillamente no lo gana. Y estamos afectando las posibilidades de crecer una empresa que puede otorgar empleos y que además puede generar oportunidades en términos del Estado, en términos del país. ¿Qué vamos a hacer también en este aspecto? Pues ya mencionaba Oscar el caso de los Estados Unidos, ¿no? Yo, como lo he estudiado y observado, lo de Estados Unidos, pasó por una etapa, que el siglo XIX fue muy corrupto en Estados Unidos, tanto las elecciones y sobre todo la ocupación de los puestos públicos, o sea, el hecho de buscar los puestos públicos para enriquecerse casi hasta fines del siglo XIX en Estados Unidos era la norma, ¿no? Pero dijeron un hasta aquí, un basta, y entró una etapa que le llaman de progressive era, la era progresista, ¿no? En el que reformaron la administración pública, crearon instituciones que vigilaban y combatían la corrupción, y una de las cosas que se introdujo ahí fue el servicio civil de carrera, o sea, el no poner gentes a ocupar puestos públicos por méritos electorales o políticos, ¿no? Pero junto con eso también se reformó, se reforzaron las vigilancias de los organismos autónomos, de la división de poderes, los órganos judiciales que son muy importantes allá y que son muy autónomos, o sea, hay una clara separación entre el ejecutivo y el judicial. Y bueno, eso aquí parece, ha habido avances, pero yo creo que hasta la fecha no son suficientes, ¿no? Entonces necesitamos crear un aparato institucional que prevea y evite esto. Y ahorita yo creo que solamente se le ha puesto mucha esperanza a la Contraloría, pero todos vemos que ni es su función específica. Prácticamente sigue siendo una entidad que hace auditorías contables, y si la nota está ahí, si la suma es correcta, ya la auditoría ya sale en general, en términos generales, bien, sin ver un poco los porqués, las cosas más de fondo. Y en nuestro medio todavía sigue siendo muy válido llegar y correr a todo el personal, buenos, malos, regulares, la hayan hecho bien o la hayan hecho mal, directivos, y poner a otros, que es lo que se llama el sistema de despojo, sistema de botín. O sea, llegas a cambiar a todos los funcionarios y pones a los tuyos, ¿no? Y eso que es totalmente legal en la cuestión de personal, lo mismo sucede en la cuestión presupuestal, no sé. Y entonces necesitamos entrar en una época de reformas institucionales efectivas, que al mismo tiempo yo considero empiecen a cambiar la cultura, ¿no? O sea, hacer que la carrera política no sea una carrera para hacer dinero, y que sea de principios cívicos, morales, ¿no? Que sea para gentes honestas, trabajadoras, y no nomás para ser cínico, baquetón, o sea, o nomás ver cómo le sacan la vuelta. Pero Nicolás, todo, todas estas reformas pasan por los mismos jugadores. Esa es una de las trampas que tenemos, ¿no? O sea, donde yo creo que hay una gran división ahorita y un gran desprestigio de la clase política con la sociedad civil, con la sociedad en general, ¿no? Creo que precisamente por eso tiene una calidad moral tan baja en nuestra clase política, los partidos y lo que llamamos la partidocracia, porque pues se les considera que están ahí nomás como moscas sobre la miel, como buscando un poco las tajadas presupuestales. Responden solamente a sus propios intereses. Y les va muy bien. Entonces, y ese es un poco ahora sí que el tiempo presente, o yo diría el momento mexicano, ¿no? Esa gran paradoja de que la sociedad a veces está inerme frente a la clase política. La clase política se protege, se cura a sí misma y se llena de recursos, ¿no? Así es. Sí, bueno, en biología hay un nombre para eso, ¿no?
se llaman parásitos. Y los parásitos No hay anticuerpos. y los parásitos generalmente extraen los nutrientes del cuerpo al cual están atacando, y los parásitos exitosos hacen lo suficiente para mantener vivo al cuerpo. Nuestra clase política, que es una clase parásito en su gran mayoría, roba lo suficiente para no matar a este país, pero a veces parecería que se les va la mano. Por lo pronto ya mataron su viabilidad electoral, como los candidatos independientes lo demostraron. No hay profesión más desprestigiada en este país que la de un servidor público profesional. Cuando alguien te dice yo soy un político profesional, todo mundo decimos, híjoles, ¿qué pensarán sus papás? La de diputado o senador creo que sería más. Sí, bueno, eso O la es, clase política en general. eso los En general puestos están en duran las 3 o partes 6 más años. bajos de la generación de confianza. Sí, y los puestos duran 3 o 6 años y la vergüenza para toda la vida, ¿no? Sí, es- Bueno, pero se usan de trampolín para brincar. Bueno, el botín les aguanta un poco más a veces. Exacto, Un par hasta de vidas días, ¿no? completas, ¿no? Sí. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del cáncer de la corrupción. Vamos a regresar un momento más con ustedes.